Bueno, no sé si hablarte tanto de presente como también de pasado. Vale, Contestando a como tú tu quieras. pregunta, lo digo por los modelos más rentables. Es decir, te puedo decir dos del pasado más rentables y te puedo decir uno del presente más rentable, ¿vale? Vale. Para que toquemos los dos palos. Sí. Contestando a la primera pregunta, el número de empresas que yo tengo son en total 28. Esos números de empresas pues siguen yendo hacia arriba, hacia abajo, porque al final todos los negocios no son lineales. Lo que sí es verdad es que hablando de los dos éxitos quizás más rentables a nivel, entendiendo como rentabilidad el hecho de, porque yo me alegro mucho de los tropiezos y de cosas que he aprendido en momentos. Luego, si da tiempo, hablaré de precisamente de una operación que quizás fue la número uno y que guardo con cariño, en qué momento llegó. Pero bueno, contestando a tu pregunta, serían dos momentos del pasado, dos negocios muy rentables que ocurrieron. El primero tiene que ver con una época de mi vida donde lo único que hacía era comprar terrenitos urbanos y lo que hacía era ponerle las bolitas de Navidad, es decir, intentaba revalorizar ese terreno y ofrecerlo a promotores. Ese quizás fue el negocio que nos hizo, a mi mujer y a mí, recuperar o tener mucho más patrimonio del que jamás habíamos tenido. Eso fue hace años. Fue lo que a mí me revolucionó para más adelante, en la época de la escuela de inversión, unos añitos después, quizás otro negocio que también nos fue muy bien fue una escuela de trabajo, sociocapitalista y socioindustrial. Y repartimos el beneficio a un 48-52% de la rentabilidad de ese negocio inmobiliario. Ese quizás es uno de los conceptos que explico en mi libro, en el segundo, que cualquier persona puede poner en marcha y al final préstamos participativos, compras de lotes de inmuebles donde inversores corrientes participan y nosotros gestionamos todo. Esos serían los dos negocios del presente, sociedad diamante y préstamo participativo en lotes de inmuebles y lo que he dicho antes, ¿vale? Eso sería lo más. Pues mira, yo creo que te lo digo en porcentajes, es decir, empresario sería un 30%, inversor un 50% y un 20% formador. Porque me dedico, una parte de mi día a día es formar a otros y ayudarles a que sepan invertir en inmuebles de forma eficaz. Entonces, este mío, ¿no? El que tú me dices, oye, ¿cómo tengo distribuido mi patrimonio? Al final ha variado al cabo de los años. Claro. No es lo mismo ahora, igual esta pregunta me la haces dentro de 10 años y ha cambiado. Totalmente. Seguramente que habrá cambiado totalmente también. Pero bueno, básicamente la mayoría de la gente que me conoce sabe que la mayor parte del patrimonio está en inmuebles, un 65%, un 10% en Bitcoin y cripto, un 7% en oro, un 10% en efectivo. Para mí es vital y es muy importante tener efectivo. Un 8% en bolsa y también animaría a que la gente considere patrimonio, lo que he dicho antes, tener participaciones en otros proyectos, ¿vale? Porque eso es... muchísimos y mira que tú sabes, conoces mi perfil y mi trayectoria y sabes que la bolsa también me encanta y siempre, y desde que la descubrí, mi hijo, por ejemplo, invirtió bastante, sigue invirtiendo, invirtió muchos años en bolsa, tuvo también una escuela también donde enseñaba a invertir en acciones americanas. Pero en principio los inmuebles es que te sirven para tantísimas cosas, es decir, no solamente ser más anónimo con el patrimonio, sino para pagar deudas, para cobrar deudas, para apalancarte, para mil situaciones. El tema de la credibilidad, el tema de la bolsa, figúrate, el tema de la bolsa al final, como digo yo, no lo tienes tú. Es decir, no es algo que tú tengas. Tú puedes tener un activo, nadie sabe que lo tiene y puedes jugar con él. En el tema de una acción de una bolsa o en el tema del trading, al final es un tercero. Es un tercero el que tiene esa acción en bolsa, que tú tienes un titulito, si quieres llamarlo así, y tienes una opción sobre ella y puedes jugar, pero no es algo tangible como pueda serlo un activo como pasa como con el oro, ¿no? Pues es un poco igual. Es por eso, es decir, te permiten muchísimas cosas. Y luego hay otra cosa más importante, que seguro que me entiendes. Yo si me dedico a tantas cosas es porque cuando fui entrenador, árbitro y jugador de baloncesto, ¿qué me dio a mí el poder dedicarme a eso cuando todos sabemos que en el mundo del deporte, pues de cada 10.000 hay uno que vive de ello, ¿no? 10.000 que se dedican, hay uno que vive un poquito bien de ello. Yo no vivía del deporte jamás, pero sí es verdad que me permitía mis hobbies y me permitía, por ejemplo, dedicarme a la bolsa cuando me dio la fiebre de la bolsa, las operaciones inmobiliarias. Yo hacía una operación o dos operaciones inmobiliarias y ya tenía tranquilidad, seguridad financiera para eso precisamente, dedicarme a otros mundos, ¿no? Por eso los inmuebles me han dado tantas alegrías y también sustos. ¿Cuántos inmuebles posees en la actualidad? Pues en total 178. Dios mío. O sea, pero esos inmuebles vuelven a lo mismo.
Cuando dices poseo, acuérdate, creo que tú me sigues y sabes que yo no tengo nada a mi nombre. Es decir, ni cuenta bancaria. Ahora hablaremos de eso. Claro, por eso te digo que todos esos inmuebles están a nombre de sociedades, diferentes sociedades. Hay, por supuesto, viviendas, hay locales también transformados a viviendas, hay locales puros y duros, hay sobre todo tema residencial, hay plazas de garaje también, alguna nave y demás que se ha transformado también en algunos trasteros, hay un poquito de todo. De ese inmueble perfecto yo te voy a compartir 7 tips muy concretos. El primero es el hecho de que cuantos más problemas existe un inmueble, o está destrozado, o tiene posibilidades de meter más bolitas de Navidad, más opciones hay de que exista un inmueble perfecto, es decir, exista una revalorización mayor en el corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, cuando alguien no quiere algo, me acuerdo cuando compré trasteros que estaban prácticamente cayendo agua y donde vivía la gente, aquí en Madrid, en Lavapiés, pues eso no lo quería nadie. Bueno, pues eso fue una operación muy, muy curiosa y muy interesante. Es decir, aquello donde nadie lo quiere es donde hay que fijarse. El segundo sería el hecho de que permita segregarse o agruparse. También es otro concepto que a mí me gusta porque me permite una operación mucho más perfecta que en otras donde no existe la agrupación o segregación. Es decir, la clásica vivienda, yo acabo de adquirir, por ejemplo, un inmueble en Málaga que es un piso, pero que lo voy a convertir en 2, porque hay metros suficientes y voy a cambiarlo. Entonces eso también es interesante. Compras un piso donde finalmente has convertido en 2. Es decir, el clásico inmueble que tú dices, vale, tiene 2 baños, tiene 3 dormitorios, pero es que hay un salón y un comedor. Bueno, pues con un poquito de creatividad estás sacando 2 inmuebles de ahí, haces una reforma porque teníamos que hacer reforma y ahí lo conviertes en 2 viviendas y lo vendes como una sola. Pero cuando entra alguien a verlo se da cuenta que son 2 viviendas independientes. Eso te permite entrar en un mercado diferente. Ese sería el segundo. El tercero es que para mí es más importante el precio que la ubicación. Hay gente que opina lo contrario. Para mí es más importante el precio. Me da igual si la ubicación es una ubicación prime, no prime, o es un polígono industrial. Es más rentable para ti. Sí, ¿no? O como acabamos de decir, hay inmuebles que de repente alguien no ve que se pueden segregar o agrupar y de repente eso parece que está caro y sin embargo está muy barato. Es decir, es ver con otros ojos que pueda ser más o menos perfecto. Genial. Ese sería el tercer tip, la ubicación menos importante que el precio. Luego, el tema de que tiene que pasar un filtro para mí ese activo, que es el hecho de que tiene que tener 2 dígitos en rentabilidad, un 10% de rentabilidad, y tiene que pasar si no da un 10% de rentabilidad, no lo suelo comprar. Da igual si es inmueble, yo lo voy a vender a los 6 meses, o a los 3 meses, o a los 2. Es mucho más rentable vender un inmueble que tú puedes demostrarle a alguien que le va a dar un 10% de rentabilidad que no un inmueble que le va a dar un 4%. Entonces yo lo que hago son números a corto, medio y largo plazo, 2 años, 3 años, 5 años. Para mí ese es el corto plazo es menos de 1 año, 3 años en medio plazo y largo plazo es 5 años. Entonces yo estudio ese activo, cómo me puede dejar más dinero. Entonces haciendo ese ejercicio es más fácil que logres más rentabilidad, es más fácil que sea un inmueble perfecto que no haciéndolo, que simplemente diciendo, bueno, pues compro, lo reformo y lo vendo. Bueno, pues para mí, además de eso, tengo que ver, estaríamos hablando de la poca oferta. Es decir, cuando tú me enseñes a mí un inmueble para comprarlo, Miguel, yo voy a ver cuánta oferta hay ahí. Si hay demasiada oferta, para mí ya pierde perfección ese inmueble. Cuanto menos oferta, mejor. Eso es muy importante. Yo tengo un socio mío que solamente saca a la venta el inmueble cuando todo el mundo se ha ido. Da igual que espere 1 año, 2 años. Pero cuando ya no hay más, en ese barrio no hay más inmuebles, es cuando saca el suyo, porque no permite comparación. Entonces, esa paciencia en ese inversor es interesante. Y la sexta sería lo que he dicho antes, las famosas bolitas de Navidad, que para el que no lo sepa lo que es, son distintas acciones que puedes hacer con cualquier inmueble para revalorizarlo. Desde una tasación alta, desde conseguir más financiación que el resto, desde un homestaging, una decoración, etc. Todo aquello que hace que ese activo valga más. Y por último, el submundo. Es decir, si tú quieres que yo compre algo, que sea un inmueble perfecto, no tiene que estar anunciado en ningún lado. Si está anunciado, pierde puntos. Luego tiene que seguir este checklist que te acabo de dar. Si de repente está anunciado, pero todos estos 6 puntos que te he dicho anteriores son 7, si resulta me tiraba 1 hora y media en la carretera. Y mi juego era buscar otros caminos.
Esto es lo más importante. Por favor, que la gente se quede con esto, porque vivimos en un mundo donde, mi hija me lo dice, papá, pero eso es legal o ilegal, esto es alegal. Vivimos en un mundo donde al final parecemos esclavos, donde la gente te dice, tú tienes que hacer esto. Entonces yo no me conformo con estar en una cola o en un atasco, porque todos los días a esa hora hay ese atasco. No, yo busco otros sitios. Lo mismo con el tema legal y fiscal. No soy un tío problemático, yo no quiero problemas con nadie, pero sí intento saber el porcentaje de posibilidades que tengo de que eso pase. Es decir, ¿cuántas posibilidades hay de que yo en mi casa haga 3 viviendas y que al final alguien me denuncie? ¿Por qué me van a denunciar si en mi casa? Otra cosa es que lo segregue y venda 3 viviendas, pero para el ayuntamiento mejor. Para la comunidad de propietarios es mejor. Son 3 recibos de comunidad en vez de 1, con lo cual es mejor. Para el ayuntamiento es mejor porque son también 3 IBIs. También es mejor, pero aún así te lo pueden prohibir. Pero yo no hablo de ese tipo de segregación. Hablo de rentas. Hablo de que alguien diga, anda, estoy comprando 2 casas. ¿Que luego usted quiere segregar? Pregúntelo. Pero si no, usted tiene aquí 2 viviendas. ¿Me entiendes? A eso me refería. No sé si te he contestado. He utilizado una figura que hablo en el libro, que la he dicho antes, que se llama socio diamante. Es decir, yo tengo capital, pero yo no me lo pongo porque yo aprendí que el capital no lo quiero utilizar para comprar inmuebles. Cuando he montado todas las empresas que he montado, todos los negocios que he montado, ha sido con 0 capital. Entonces, Juan, si no pones capital ni tampoco lo pides prestado, ya explicaba antes la fórmula. Es decir, socio diamante. Es decir, ¿tú qué tienes? Si no tienes capital o lo tienes, pero no lo quieres poner, tienes el conocimiento. Pero tú no lo tienes por qué tener tampoco. Sí. Al final, creo que tú luego lo comentarás, está la figura del director de orquesta. Tú tienes que tener algo valioso, valioso que ofrecer. Y vuelvo a lo mismo. Yo tengo 5 tips muy rapiditos de lo que podríamos hacer para esa persona que quiere comprar con 0 euros. Lo primero, y claro, son cosas que tienen que ver más con estrategia que con el hecho de decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién hay que matar? ¿Dónde tengo? No, es estrategia pura. La primera es el famoso EPI, Estrategia Patrimonial de Inmuebles. ¿Vale? Tú quieres comprar inmuebles con 0 euros, quieres crearte un patrimonio. ¿Vale? Vamos a empezar por el final. Es decir, dentro de 5 años, ¿qué tipo de patrimonio te quieres tener? Vale, que ya sabemos que con dinero o sin dinero, sí da igual. Es decir, lo importante es elaborar esa estrategia y definir año tras año cuántos inmuebles quieres tener, y es lo que llamamos EPI. Son 14 preguntas, es lo que yo hago con personas que quieren empezar a invertir con nosotros. ¿Vale? Esa sería la primera. ¿Qué capital quiero lograr? Si quieres conocer, quiero tener rentas pasivas, es decir, inmuebles en modo tren o en modo avión, que son inmuebles que compro y vendo rápido. ¿Cuántas operaciones quiero hacer? ¿Vale? Lo importante es tener bien clarito eso, porque hay mucha gente que habla pero no sabe cuándo va a llegar o dónde está el límite. El segundo es activo o pasivo. ¿Por qué? Porque tú quieres comprar inmuebles con 0 euros. Pero la pregunta que yo te voy a hacer obligada es ¿cuánto tiempo tienes para ello? Es decir, porque esto no es besar el santo. Esto igual te puedes tirar 4 meses, 8 meses, 1 año, 3 años, 4 años, hasta que logras que todas las piezas se encajen. ¿Vale? Venía en el tren leyendo una frase muy interesante que es que no se trata de saber dónde está la tecla que tienes que tocar ni el momento. Es decir, esto de decir, jolín, estabas en el lugar apropiado y estabas en el sitio apropiado. Eso no te garantiza nada. Lo que te garantiza algo es ser la persona adecuada. Yo no sé cuánto tiempo te va a llevar a ti ser la persona adecuada para entender que con 0 euros te puedes crear un patrimonio. Daré alguna pista más adelante. Pero cuando digo el segundo tip es elegir activo o pasivo. ¿Activo qué es? Yo me dedico, tengo tiempo, que es el activo más valioso que hay, y me voy a dedicar todas las tardes a buscar gente que compra inmuebles con 0 euros. Y voy a pegarme a ellos, y voy a aprender, y voy a tomarme un café, y voy a comer, y voy a estar en ese entorno. Esa es la activa. La pasiva es, dejo mi capital, lo que he dicho antes. Si no tengo capital, la pasiva no te vale. Pero la pasiva también puede ser, oye, me quiero juntar contigo, ¿qué necesitas? Que es como he ido yo todo en mi vida. En mi vida, que yo he estado muchas veces arruinado, yo lo que he hecho es pegarme a gente y decir, oye, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? Inversores. Luego, el tema es tener 2 escenarios siempre. Es decir, el hecho de ver si tengo poco capital o mucho capital. Es decir, ¿me voy a dedicar a buscar inmuebles o me voy a dedicar a buscar inversores? En ambos casos me puedo crear un patrimonio, porque si busco un inversor que tiene capital, yo puedo quedarme con una parte de ese pastel, porque he encontrado el inversor, ¿vale? O si busco inmuebles, lo mismo. Puedo segregar esos inmuebles, un lote de 10 inmuebles, y quedarme uno como pago de haber encontrado ese chollo. Por lo tanto, estas 2 fórmulas, que es las que yo también he utilizado muchos,
también existe. Hay más fórmulas que explico en el libro, el sistema de aportación, que también lo he hecho muchas veces, que es otra forma de quedarte tú inmuebles con 0 euros. Ese sistema de aportación que hoy en día se sigue practicando en muchos sitios, que es quedarte tú con una parte de ese inmueble y el propietario quedarse con otras partes, con otros inmuebles distintos de lo que se vaya a construir. Entonces, ese sería también el tercero, ¿no? El tener esos dos escenarios. El cuarto sería el entorno, lo que he dicho antes, es decir, tienes que navegar ahí, tienes que estar ahí metido en ese entorno de gente que hace operaciones y cómo las hace y de qué manera. Y verás que esa gente, como yo y como muchos otros, lo hacen sin poner capital, ¿vale? Eso es lo que llamamos el submundo. Y luego, lo que he dicho antes, el quinto era lo que decíamos antes. Si no tienes tiempo, es más complicado. No digo que no puedas lograrlo. Me acuerdo que primer inmueble. Bueno, recordemos que si vas a comprar, aquí es el famoso de vivir de alquiler o vivir como propietario, ¿no? Si yo tengo X dinero, ¿qué hago? Lo gestiono para hacer mi primera operación inmobiliaria o no. Tenemos que tener en cuenta lo que he dicho antes. Viajar en avión es comprar para sacar una plusvalía. Por ejemplo, si tú tienes 50.000 euros, yo te animaría a que compres un inmueble de 20.000, lo reformes, te quedes 30.000 en la retaguardia, hay inmuebles de 20.000 euros, lo reformes y lo vendas un poquito más caro. Pero tienes que tenerlo vendido antes de reformar. Esto es muy importante, porque hay mucha gente que se pone a reformar y luego no lo vende o lo malvende, ¿vale? Entonces, pero básicamente sería eso, diversificar y sobre todo esa gestión monetaria. Como has visto, he dicho 50, pues diversificar. Si tienes 50, comprar 2 o 3 activos y intentar venderlos. Primero uno. Tienes que ganar confianza. Esto es lo más importante para todo inversor, como tú y yo sabemos, la confianza. Y la confianza se gana no con ese miedo de decir, lo he metido todo en un inmueble y de repente hay ocupas y ahora tengo otro problema y ahora he perdido. He perdido un porcentaje, quizás por eso me gusta. Yo ha habido muchas acciones en bolsa que he perdido el 100%. En inmuebles eso no pasa. Vas a perder igual un 80, un 70, un 40. Es difícil que pierdas un 100% en un inmueble, ¿vale? Porque ahí está el activo como tal. El segundo es que lo que me has escuchado también a mí decir es que si tú tienes unos ahorros, intenta pignorarlos y pedirle financiación al banco. Si tienes 30.000, pídele al banco 50. Es más fácil que el banco te dé 50 porque esos 30 te los va a bloquear, te los va a pignorar hasta que tú le devuelvas esos 50. O bien le puedes pedir una póliza de crédito. A mí me encantan las pólizas de crédito, fueron mi pesadilla en el 2008, pero sigo pidiendo pólizas de crédito rentable. Recuerda lo que he dicho, si no has comprado nunca un inmueble, ese millennial que tú decías o ese señor que tiene 100.000 euros ahorrados, yo no me metería en una inversión inmobiliaria. Esto quiero que quede grabado y quiero que la gente lo escuche. Yo no voy a recomendar a nadie que se meta en una operación inmobiliaria si no ha hecho todo lo que he dicho anteriormente. El entorno, estar con personas que saben, quién le está ayudando, qué escenarios hay, si hay escenario en rentabilidad de un 10%, si lo tiene más o menos vendido, si hay poca oferta. Todos estos tips tienen que ver con lo mismo. No te voy a decir que tú te lances a una inversión inmobiliaria porque no quiero que palmes. El problema no es que palmes, porque igual palmas un 30% y de los 100.000 has mal vendido y has recuperado 60.000 o 70.000. El problema es el daño emocional que te ha proporcionado esa experiencia y que al final no vas a seguir, ¿no? Por lo tanto, sería eso, que se apalanquen financieramente y lo que he dicho el tercero, viajar en avión. Es decir, operaciones a muy corto plazo que te sirvan para coger confianza. No, porque yo hablo de ricos, acuérdate, de ricos, no los que aparecen en Sálvame Deluxe ni en Telecinco. Sí. Estoy hablando de ricos que tienen un conocimiento muy de los que no conoces. Muy exquisito, exactamente, que no conoces, que viven mejor, pero no que conduzcan un Maserati o tengan tropecientas casas. No, hay gente corriente que igual hasta va en el metro, va en cercanías, pero eso sí, son dueños de su vida, son dueños de sus finanzas, tienen todo eso protegido. Saben lo que decíamos antes. Hacer dinero en muy poco tiempo, perderlo también, volver a recuperarlo, porque sabe que lo más importante es lo que hacen, cómo lo hacen, la parte fiscal de los impuestos. Yo es por eso, por lo que realmente a mí me apasiona el tema de los trucos de los ricos y porque son puntos de todo lo que he ido aprendiendo en esta vida para ponerlos de uno en uno. El tercer libro que va a salir ahora en marzo como primicia, como tú decías, digamos que esto es una escalera, es decir, ¿el por qué? Pues porque todos nos vamos a relacionar con el dinero, nos guste o no, igual que con la muerte, con el sexo. Entonces, en el primer libro, ¿qué son? 92 trucos para hacer crecer tu dinero, para proteger tu patrimonio y reducir tus impuestos legalmente. Todo el mundo va a pagar impuestos. Y hábitos para disfrutar la vida como lo hacen los ricos. Es decir, si tú eres capaz de poner en práctica todos estos trucos, algunos no son fáciles o requieren de más medios, otros no, la gran mayoría no, son trucos que puede poner todo el mundo, pues ya
en este tercero, que no tienes por qué tener lo anterior. Todos estos 100 trucos y hábitos son interesantes porque te van a permitir disfrutar más de la vida, aunque no tengas nada, o tengas mucho, o tengas poco. Pero te va a hacer pensar. Hay uno de ellos que habla de las parcelas de poder. Y aquí adelanto en primicia uno de los trucos. Una de las cosas que yo vi de los ricos, cuando tú hablabas también, oye, ¿cómo puede ser que una persona pueda decir que tiene tiempo si igual tiene un montón de circos montados? Es porque renuncia a las parcelas de poder. Y ahí hablo de uno de esos hábitos. Renunciar a las parcelas de poder es cuando tú, lo que decía antes, empiezas a desaparecer. Y eso es lo que hace el rico. El rico no está en el negocio, está sobre el negocio. Y estar sobre significa que ha renunciado a muchas parcelas de poder. Y eso lo explico ahí en ese libro. Pero hay una frase fetiche. Te he dicho antes cómo firmo yo mis mails. Pues hay una frase que siempre va conmigo, que la quiero compartir con tu audiencia, que es la siguiente del Hotel Marigold, que siempre se la digo a mi equipo. Al final todo saldrá bien y si no ha salido bien es que no es el final. ¿Vale? Esa frase para mí siempre tiene mucho significado. Bueno. Al final todo saldrá bien y si no ha salido bien es que no es el final. Entonces, cuando tú veas que todo se ha caído o cuando veas que este es un problema que no sé dónde salir, acuérdate de que al final todo saldrá bien.